¿Qué tal? Mi nombre es Fabián Villanueva y estamos en el canal de YouTube de Consultora Leak. Hoy vamos a estar charlando sobre la segunda parte de Grecia, nunca estuviste tan cerca. En el video anterior, la primera parte, contamos los hechos que se fueron sucediendo en la economía griega previo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y esos hechos desarrollados durante el año 2010. Hoy vamos a estar tocando los puntos más relevantes que pasaron en el año 2011 y le dejamos a ustedes el análisis de cómo vamos a tener una analogía previa al acuerdo del Fondo Monetario Internacional con Argentina y tener en cuenta qué puede suceder si no acordamos o las condiciones que nos puede fijar el Fondo Monetario, como si lo hizo con la economía griega. Les pedimos que se suscriban, que le den like al video y que nos sigan también en nuestro Facebook Consultora Leak y en nuestro Twitter @Consultora Leak. Yendo ya a los primeros acontecimientos del año 2011 en la economía griega, empezar a mencionar que el 14 de enero la calificadora de riesgo Fitch baja la nota de los bonos de triple B larga menos a 2B larga más, con lo que ya se empiezan a catalogar a esos bonos como bonos basura. Habíamos contado cómo fueron disminuyendo la categoría de bonos a lo largo del año 2010 y en el 2011 la categorización por las calificadoras de riesgo seguía en descenso. Un mes siguiente, el 11 de febrero del 2011, el Fondo Monetario Internacional eleva a 50.000 millones de euros las privatizaciones necesarias que debería hacer Grecia, según su parecer, desde ese momento hasta el año 2015. ¿Para qué? Para que el país pueda saldar la deuda y salir de la crisis. Posteriormente a eso, anuncia el cuarto monto que iba a recibir de ayuda, la cuarta entrega que estaba pactada desde el año anterior, pero previo le dice: ¿vos querés seguir recibiendo dinero? ¿Querés pagar la deuda? Vas a tener que incrementar tus privatizaciones hasta 50.000 millones de euros. Recordemos que el préstamo que había anunciado el Fondo Monetario Internacional junto con la Unión Europea a modo de rescate iba a ser de 110.000 millones de euros. Se siguen bajando las calificaciones de riesgo en cuanto a los bonos, las letras que emiten son cada vez a menores plazos, con una tasa de interés mayor. Y así llegamos hasta el mes de abril. El 14 de abril, el primer ministro de Grecia anuncia cambios radicales para después de la celebración de Pascua y adelanta el plan de privatizaciones, algo que le había pedido el Fondo Monetario 2 meses antes. 6 de mayo ya del 2011, reunión de primeros ministros, reunión de ministros de Economía de la zona euro para abordar posible solución de los crecientes problemas de Grecia para afrontar los pagos de deuda. Ya veían mucho más cercano el default griego y empiezan a sucederse este tipo de reuniones. Eso fue el 6 de mayo. El 11 de mayo, segunda huelga general del año. Una semana siguiente, el 17 de mayo, piden a Grecia otra vez más que aumente las privatizaciones. ¿Y sabe qué? El mes siguiente, el 6 de mayo, comienzan las privatizaciones. Grecia vende el 10% de OTE, que es la empresa de telecomunicaciones griegas. El fondo te lo pide, vos no vas con ningún plan y ellos te hacen el plan. Recordemos también lo que mencionamos en el capítulo anterior, la primera parte de Grecia, ¿por qué te encontramos cada vez más cerca? Si no lo viste, encontrarlo en nuestro canal. Cómo nos iban presentando a este país y en otras situaciones las privatizaciones. Acá te lo pidió el fondo, Grecia se lo dio,
porque no tenían un plan. Lo mismo que dijo el ministro de Economía y el presidente Alberto Fernández al inicio del gobierno. 8 de junio, huelga de 24 horas. ¿De quién? De los empleados públicos de Grecia, de bancos y de puertos que iban a ser privatizados. Sigue bajando la calificación de los bonos, ya baja a triple C, esto por la calificadora de riesgo Standard & Poor's. Cambio de funcionarios en el gobierno griego, huelga general de 48 horas, todo esto durante el mismo mes, en junio. El 29 de junio el Parlamento griego aprueba reformas solicitadas ¿por quién? Por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Una vez que se aprueban esas reformas, a la semana siguiente, nada más, 8 días después, se libera el quinto tramo de rescate por parte del Fondo Monetario Internacional. Sacame las leyes y yo te devuelvo el dinero o te presto un poco más para rescatarte. Saltamos de julio al mes de septiembre. Grecia reconoce que no va a lograr el déficit del 7,6 que se había establecido al principio de año. El 11 de septiembre se anuncia un nuevo tipo de impuesto para todos los dueños de cualquier propiedad inmobiliaria. Se reconoce por parte del gobierno griego que no tiene el dinero para pagar a funcionarios y pensionistas, es decir, a los jubilados, más allá de octubre. ¿Cuándo lo dice? A mediados de septiembre. El 13 de septiembre se anuncia el despido de 20.000 trabajadores de 150 empresas de capital público. El 16 de septiembre, inspectores del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, retrasan el viaje a Grecia hasta que se cumplan los ajustes. Si no ajustás, no tenés apoyo. 2 días después, el 18 de septiembre, el gobierno de Grecia anuncia que acelerará las reformas para seguir recibiendo la ayuda internacional. 2 días antes dijeron que no iban a viajar. Entonces, el gobierno griego dice que va a acelerar las reformas. La farmacéutica Roche suspende la entrega de algunos medicamentos a hospitales públicos por demoras en los pagos. Un día después, el 19 de septiembre, el FMI advierte a Grecia que o acelera las privatizaciones o entrará en suspensión de pagos. Hoy en Argentina estamos en ese camino. La suspensión de pagos, algunos piensan que se va a dar post las elecciones, es decir, en noviembre, fines de diciembre, pero el cuello de botella lo tenemos a partir de fines de marzo, principios de abril del año 2022. No nos están apurando de esa manera, pero sí nos están diciendo que tenemos que empezar a ajustar. 21 de septiembre, los principales sindicatos convocan a una huelga para el 5 y el 19 de octubre, tras anuncios de nuevos paquetes de ajustes que incluyen despidos, reducción de pensiones para cumplir ¿con quién? Con el FMI y la Unión Europea. El ministro de Finanzas de Grecia dice que hay que cumplir con esos nuevos ajustes. ¿Para qué? Para que el país no deje de existir. Un mes después, el 19 de octubre, sexta huelga general, en este caso de 48 horas. 7 de noviembre, oficialismo y oposición acuerdan términos generales para un gobierno de unidad nacional y convocan a elecciones anticipadas que piensan hacerla en febrero del año 2012. El 10 de noviembre se nombra un nuevo primer ministro de la unidad nacional. El 29 de noviembre se aprueba el sexto tramo de rescate. Los depósitos bancarios caen entre septiembre y octubre en Grecia en 14.000 millones de euros. Empieza la fuga de capitales. ¿De cuáles? De los últimos que ya quedaban, no de inversores privados, sino de los particulares, fundamentalmente.
Y a fin del año, el 27 de diciembre, se anuncian las elecciones. En lugar de hacerse en febrero, acuerdan para hacerla en abril. Y para Navidad, según un informe de Grecia, los griegos gastan un 30% menos. Ya se la ven venir, notan que no hay ningún tipo de solución inmediata, que el Fondo Monetario Internacional les impuso las privatizaciones, las modificaciones de la edad jubilatoria, el despido de empleos, la baja de salarios y otros tantos ajustes más que los vamos a ir charlando en lo que sería la tercera parte, donde vamos a contar el año 2012. En estos días, el presidente Alberto Fernández, presidente de Argentina, dijo que ya se estaría cerrando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que no sabemos es qué tipo de acuerdo, cuál va a ser el plan, cuál va a ser la forma en que haya que cancelar la deuda, los intereses y las condiciones que están dispuestos a aceptar. Al asumir, recordamos, dijo que no tenía ningún plan y fuimos a negociar con el fondo. Siempre decimos, podés decir cualquier cosa, menos al Fondo Monetario Internacional que no tenés un plan. Él siempre tiene uno para imponer a los países y las condiciones siempre son negativas para el pueblo. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Consultora League, en Twitter y en Facebook. Y si no estás suscrito, suscríbete y dale like a nuestro video.